clientes. Y tenemos esta última charla con Javier Merino de Argentina. Javier es una persona, vamos a hablar sobre posicionar el enoturismo como estrategia de negocio. Javier es una persona que tiene un currículum muy interesante. Yo lo contacté inicialmente pensando, él escribe mucho sobre el tema del enoturismo, del vino, del negocio, y lo contacté buscando un escritor que nos hablara sobre sus experiencias y me encontré con una persona que lleva un currículum impresionante en el mundo de los negocios. Es especialista en economía y estratega vitivinícola, asesor de la división de vinos del Banco Superbill con más de 250 bodegas clientes. Es miembro de la Asociación Americana de Economistas del Vino. Tiene más de 50 publicaciones sobre temas en revistas, periódicos y libros y más de 100 estudios de mercado. Realmente es una persona que se ha propuesto desarrollar proyectos en torno al tema del vino, proyectos de inversión, diagnósticos de competitividad, reestructuración de las empresas del vino. Coorganiza el Foro Internacional Vitivinícola de Bodegas de Argentina, es el director del Centro de Estudios Económicos de Bodegas de Argentina. Y bueno, Javier es un economista, es una persona que lleva muchos años apoyando estas estrategias en el entorno internacional. Y bueno, créanme que es una muy, muy buena sorpresa poder escuchar lo que hemos preparado para ustedes como cierre de vino. Entonces los dejamos para que escuchemos esta conferencia y al final tendremos preguntas y respuestas. Por favor, hagan sus preguntas. Estamos finalizando ya un poco el evento. Creo que ya tienen claro de lo que estamos hablando, para dónde vamos, qué pasos debemos seguir. Entonces vamos a trabajar, vamos a escuchar esta conferencia con Javier Merino. Bienvenido, Javier. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ana María, y a toda la organización por invitarme a este evento que realmente me ha hecho aprender muchísimo y espero devolver algo de lo aprendido, digamos. Mi presentación va a girar en torno a tratar de entender al negocio o al turismo del vino dentro del negocio vitivinícola, porque es como que estos son dos elementos, el heno, digamos, o el vino ha venido por un lado y el turismo ha venido por otro y se han ido juntando en el tiempo, en la historia de muchos países vitivinícolas, y todavía le queda, me parece, algunas vueltas más de hacer ese maridaje, digamos, entre un negocio y otro, y me parece que el momento es muy oportuno para que esto suceda y realmente el turismo del vino puede ser una estrategia muy potente, digamos, en el futuro del negocio del vino. Dicho esto, permítanme, voy a recorrer alguna parte estadística, solamente la necesaria. Esta historia es la historia, digamos, de lo que ha pasado en el comercio mundial del vino en los últimos 30 años, la línea azul, y la línea roja es lo que ha pasado con el Producto Bruto Mundial, digamos. Y como ustedes ven, ambas curvas se copian a lo largo de los últimos 30 años, lo cual nos sugiere que todo aquello que pase con el Producto Bruto Mundial o con la economía mundial le va a afectar en mayor o menor medida al comercio de vinos. Lamentablemente, en este momento estamos frente a una caída importante del Producto Bruto Mundial y a una caída además pronosticada importante no solamente para este año, sino todavía, digamos, hasta que se recupere a los niveles anteriores, todavía por un camino por recorrer. Bueno, como ustedes ven a lo largo de toda esta historia, hay momentos que uno puede medir la relación entre una y otra, digamos, esa relación se llama elasticidad, y bueno, vemos que ha pasado desde 1,3 en algunos momentos, o sea que creció el producto, pero además creció el comercio y la relación fue 1,3 de crecimiento, a otros donde ha habido caídas, como el caso de la crisis de 2008, donde cayó 6,3 el Producto Bruto y cayó 14 puntos el comercio de vinos a nivel mundial. Bueno, mirando toda esta historia, los pronósticos actuales, además de esto, perdón, pudimos ver en las crisis anteriores que había como 2 años y medio entre el inicio de la crisis y el momento en el que se retornaba a valores similares a los anteriores a la crisis, ¿no? Entonces también hay que mirarlo de experiencia para lo que sucede este año. Bueno, este año los pronósticos son que el comercio mundial de bienes va a caer más de 14 puntos,
Y el comercio mundial de vino, si tomáramos como cierta esta relación que ha habido en los últimos años, y tomamos como cierto que la variación mundial del PBI este año puede estar cerca de los 5 puntos, digamos, bueno, podemos pensar que el comercio mundial de vinos puede caer en 10 puntos. Y que además la crisis se puede prolongar a lo largo de por lo menos hasta fines del 2021. Si miramos esto, ya nos encontramos frente a un problema en el negocio del vino y es, bueno, muchas bodegas en los últimos años en el mundo han dirigido todos sus esfuerzos comerciales o gran parte de sus esfuerzos comerciales a la exportación. Hoy día la exportación de cada 100 botellas que se toman en el mundo, 45 son importadas, o sea, y hace 20 años atrás, 25 años atrás eran entre 15 y 20. Por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo enorme de muchas empresas para posicionarse en los mercados externos y sin duda este es un panorama realmente poco alentador. A esto hay que sumar que la pandemia, a diferencia del 2008-2009, ha bloqueado o ha cerrado, digamos, uno de los sectores, uno de los canales más importantes de venta de vino, que es el canal, digamos, del on-trade o el canal de restaurar, esparcimiento, viajes, turismo. Todo esto tiene que ver con, y esto tiene que ver con el comercio de vino, y esto se ha bloqueado este año a diferencia de años anteriores. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el sector vitivinícola no parece que la vaya a pasar muy bien, por lo menos durante este año y el año que viene. Para esto basta solo con mirar lo que ha pasado en el primer semestre, esto es los principales 12 países exportadores de vino del mundo, y creo que ha pasado en el primer semestre de este año. Estos son los últimos 12 meses cerrados en junio, o sea que toma el primer semestre de este año y el primer semestre del año pasado, digamos. Y bueno, lo que estamos viendo ahí que para los principales importadores mundiales ha caído 3.5 la importación de vinos, y en la otra crisis cayó 3 puntos. El tema es que la otra crisis fueron 14 meses de duración, hasta, digamos, la curva total, digamos, y en esos 14 meses, 15 meses, cayó 3%, y acá solamente estamos viendo el principio, o sea, ya caímos 3,5 puntos. La otra cuestión es que también cayeron los precios, como en la crisis anterior, y si uno mira caída de precio en cualquier mercado y mira caída de volumen, bueno, claramente lo que está diciendo es que cayó la demanda. Y cae la facturación, digamos, esto es lo que te ha pasado al negocio del vino. Fíjense que está cayendo 6,6% la facturación de importación de vino en estos primeros meses de la pandemia, y en la crisis anterior había caído 10,6%, pero vuelvo a insistir, todavía queda un proceso por delante, que ya no lo está anticipando, digamos así. Esto le ha pegado a las empresas, claramente. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, por dos, voy a mirarlo por dos lugares. La primera es que le ha pegado por el lado de, estas son empresas en el mundo que cotizan en bolsa, son unas 70 empresas que cotizan en bolsa, y arriba está un índice que hace la Mediobanca del Banco de Mediobanca de Italia, que observa, digamos, las cotizaciones bursátiles y ya saca un índice. Ese índice ha caído 7 puntos entre el año pasado y este año, lo cual está revelando el impacto de la crisis, digamos. También ha caído una cuestión, también para tener en cuenta, ha caído el valor de las empresas vitivinícolas, medido a través de este indicador, que es un tecnicismo, pero son los múltiplos de EBITDA, y ha caído de forma importante en 2019 y seguramente vamos a ver una caída importante en 2020. Si miramos los resultados que han tenido las empresas, el segundo gráfico es este EBITDA, digamos, que es la generación de ingresos netos que tienen las compañías antes de impuestos y de intereses. Bueno, ha estado creciendo en los últimos años, lo cual es interesante porque lo que está mostrando eso es que ante una crisis adversa, hay empresas que se han ido fortaleciendo y que venían ya fortaleciendo. Y esto lo podemos ver en este gráfico que es muy explicativo, digamos, y es que las empresas hace 4 o 5 años atrás facturaban algo así como $280,000 por empleado, y hoy están, el último año que han registrado, estaban facturando $370,000 por empleado. Claramente una muestra de eficiencia. Bueno, ¿esto cómo lo tenemos que leer? Como que el mundo se ha puesto agresivo y las empresas han reaccionado frente a esta rivalidad, esta alta rivalidad competitiva,
han reaccionado con grandes esfuerzos de mejora competitiva. O sea que el mundo está, digamos, pasando por este fenómeno que estamos viviendo de la pandemia, pero además en las empresas se han estado haciendo esfuerzos para ser más competitivos. Si uno quiere jugar ese partido, tendrá que jugar un partido realmente más complicado. Bueno, si miramos Argentina muy rápidamente, nosotros yo llevo con la división vinos del Banco Superviel, que tiene ya unos 5 años de vida, es la única división especializada en el sector en la Argentina. Llevamos, digamos, seguimos de cerca la evolución de más de 250 empresas. Esta es una muestra de solamente 38 de ellas, que nos permite con esta muestra saber cómo está la salud de alguna manera del sector vitivinícola. Esa salud la podemos ver a partir de esto, lo que ha pasado en los últimos años. La rentabilidad del negocio vitivinícola en la Argentina ha caído, y ha caído básicamente por un contexto macroeconómico argentino muy agresivo, digamos, y ha caído cualquiera sean los indicadores que miremos, digamos, o el margen bruto, el resultado operativo, o el EBITDA que veíamos recién, digamos, para las empresas internacionales. Fíjense que acá estamos en el 14,6 para el último año, y estamos hablando que las empresas internacionales están en 19 o 20. Por lo tanto, estamos relativamente lejos de aquellos indicadores, cuando supimos estar inclusive hasta por encima. Bueno, ¿cuál ha sido el resultado de esto de que las empresas hayan perdido rentabilidad en los últimos años? Bueno, el resultado ha sido que no han invertido lo suficiente en los últimos años, la tasa de inversión ha sido baja, pero además se han financiado mucho en el sistema, se han financiado y han aumentado su nivel de endeudamiento con el sistema financiero, con lo cual esto les quita cierta capacidad competitiva hacia el futuro. Baja inversión y además en este momento una deuda relativamente más. Bueno, estas condiciones que parecen muy adversas y que muy bien graficó Juan en los comportamientos, en los hábitos de los consumidores, han influido obviamente en el negocio del vino, y este negocio del vino que se está como reinventando y no sabe si se reinventa para cosas que se van a mantener o no se van a mantener en el tiempo, pero la realidad es que muchas de ellas sí se van a mantener. En el caso de Argentina, algunos datos muy básicos. Esto va a quedar obviamente disponible para todos los participantes. En el 2017 se hizo un relevamiento muy especial del enoturismo en la Argentina, y se determinó que habían tenido las bodegas en Argentina más de 1.600.000 visitantes en el año 2017, ¿no? Con un total de 245 bodegas abiertas al turismo. Este número es muy importante, representa casi el 30% del total de bodegas que hay en la Argentina, y por lo tanto es un número muy importante, cuando hace 10 o 15 años atrás teníamos un puñado de 30 o 40 bodegas nomás. Por lo tanto, han visto en esto un negocio las bodegas en los últimos años. Mucho acerca de los visitantes, los servicios que dan y demás, son bastante tradicionales, digamos, y no merece que nos detengamos mucho tiempo en esto, pero son bastante tradicionales. Y esto es un tema que tenemos que mirar hacia adelante, porque hay fuertes necesidades de innovación. Si miramos las visitas a bodegas, en miles. Bueno, hasta aquí, años atrás, estos cálculos los realizaba yo. Luego, en el 2017 tuvimos lo del censo, este censo del Observatorio Turístico, que da 1.600.000. La evolución ha sido esta. En el año 2018-2019 son estimaciones mías. Y bueno, ¿qué es lo central de esto, más allá de la precisión de los números? Es que tenemos una tasa de crecimiento del 10% por año, digamos, durante casi 15 años. 10% por año es mucho para cualquier sector de la economía. Imaginen que el consumo mundial de vinos crece a una tasa que está entre el 0,4 y el 0,5% por año, mientras que en esto estamos viendo 10% por año. O sea, realmente una potencialidad enorme, digamos, hacia adelante. Bueno, esto tuvo distintas etapas, digamos. Aquí seguramente Juan Park está escuchando esto, y Wine Intelligence ha hecho muchos trabajos acerca del ciclo de vida de los consumidores de vino, de los países, si están, en qué etapa están y demás. Esto vendría a ser como el ciclo de vida del turismo del vino en la Argentina, y como tal tiene distintas etapas. Esto es muy importante a mi gusto,
para lo que pueda hacer Guanajuato en el futuro, porque esta historia, digamos, como ver por el espejo retrovisor del auto, y entonces quizás se saltean muchos pasos de lo que ha sido la experiencia en este país como en cualquier otro país, ¿no? Y eso creo que es el valor de un seminario de este tipo. Hay una etapa de nacimiento, digamos, muy pocas bodegas, ya lo dije antes, nace con el concepto de la hospitalidad, nace con el concepto de la imagen de la bodega, la imagen eventualmente de los productos, nace, digamos, por gente que estaba atendiendo a visitantes que normalmente eran importadores o eran compradores de otros lugares del mundo y que, bueno, había necesidad de atender a otros que ahora parecían que eran visitantes, digamos, de alguna manera, que ya no eran esta categoría, eran turistas o visitantes o gente que llegaba a la bodega. Bueno, esto no se cobraban las visitas, era una etapa, digamos, muy incipiente en general del enoturismo, y por otra parte no había tanta comprensión de todo lo que era el sector de producción de vino, de lo que pasaba con esta gente que andaba visitando la bodega, digamos, ¿no? Entonces había todavía, era una etapa de relaciones que podían llamarse algo tirantes. Luego vino una etapa interesante de expansión, que las bodegas pequeñas entraron al sector del enoturismo, comienza una etapa de profesionalización muy importante en el turismo del vino, comienzan políticas públicas a tenerlo en cuenta, es decir, el enoturismo forma parte del paquete de servicios turísticos que vende una región o un país o una provincia. Entonces, empieza a ser considerado públicamente en los planes de promoción, etcétera, etcétera. Cada vez hay más operadores especializados en el turismo del vino, y operadores externos a la vitivinicultura que descubren que aquí pueden hacer, digamos, expandir su negocio, y entonces también es un dato muy relevante. Y empieza de poco y luego se extiende el concepto de cobrar las visitas, ¿no? Es decir, ya no hacerla gratuita, sino cobrado. Y al final de este proceso, digamos, que pasó desde el 2007 hasta el 2015, en realidad lo que comienza también es a verse la importancia de vender vino y vender vino más allá de la visita, ¿sí? Luego vino una etapa que uno podría decir que entra en madurez el sector, en realidad puede haber sido por cuestiones macroeconómicas, porque no han sido años buenos para la Argentina, pero y en esta esto se hubiera expandido algo más, pero hay signos de madurez también, más allá del crecimiento. Aquí tenemos, digamos, mayor sofisticación del negocio, empieza a hablarse de la experiencia del vino, ya no la experiencia del turista, ya no tanto de la degustación, no tanto de las características del vino, sino hacerle vivir buenas experiencias, etcétera, etcétera. La venta de vino empieza a crecer, algunas bodegas empiezan a mirarlo como negocio, al final de esta época empiezan algunas empresas a meterse en la venta directa, algo que realmente era muy ya desarrollado en otros países, ni hablar del desarrollo de Napa o de Sonoma, digamos, en esto del negocio. Ya, yo diría que ya están más en la curva de madurez con todo, digamos, en la venta directa. Nosotros ni siquiera todavía ingresamos, digamos, ¿sí? Se expande la asociación a temas más turísticos. O sea, por ejemplo, se expande la vinculación con la gastronomía, se piensa ya más en los visitor centers como un lugar donde ese visitor tiene que darle experiencias turísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y empieza a concebirse todo esto como un gran clúster donde ya no solamente son bodegas y visitantes, sino que hay otros actores importantes, desde los colegios profesionales o facultades que empiezan a dar capacitaciones de estos temas, etcétera, etcétera. Es decir, empieza a formarse una unión más grande de actores, ¿sí? Probablemente ha llegado, y esto es motivo de lo que vamos a decir después, ha llegado quizás el momento de innovar en muchas cosas. La venta directa en sí mismo, creo que Adela fue muy explícita con esto, ¿no? La transformación de la hospitalidad a la venta, y a la venta, no a la venta en la bodega, a la venta después que la persona se va de la bodega, me parece que es el momento en el cual tiene que salir con todo, digamos, ese fenómeno. Este gráfico pretende mostrar lo potente que fue el tema de las visitas
o del enoturismo en la Argentina. Ahí hay distintas evoluciones de distintas cuestiones que podríamos uno decir son innovaciones del sector vitivinícola. Empezamos en el año 2004, valor 1 para todas, y si ustedes se fijan, hay una que obviamente se descolgó con todo para arriba, que es la exportación de vino Malbec. Esta fue la gran innovación de la vitivinicultura argentina, lejos la más exitosa. Pero abajo hay una que está en negro, digamos, que es la evolución de visitantes de bodegas, con lo cual, fíjense el tamaño que adquirió, digamos, en términos comparativos a la exportación de Malbec, las visitas a bodega, la otra, esta creo que fue la segunda gran innovación del sector vitivinícola. La de que está en puntitos rojos es eso mismo, pero monetizado, es decir, no solamente visitantes, sino el gasto que tienen los visitantes, digamos, a lo largo del tiempo. Y después hay una curvita que lamentablemente cae en los últimos años, que también acompañó hasta el año 2017, que es la venta de vino espumante. O sea, hubo toda una innovación en el mercado argentino de vinos, doméstico de vino, que bueno, que lamentablemente las condiciones económicas hicieron que esto cayera en los últimos años. Pero lo que quiero resaltar acá es la potencia que ha tenido el turismo del vino en términos comparativos, comparable a la exportación de Malbec, que, vuelvo a insistir, fue el gran transformador de la vitivinicultura argentina. Bueno, ahí los momentos, ¿no? Estos eran los momentos en el caso de la industria del enoturismo, digamos, de la hospitalidad y la imagen de la bodega. Aquí se hicieron esfuerzos de marketing en las bodegas, pero básicamente en exportación y Malbec. No habían esfuerzos de marketing en enoturismo, digamos, ¿sí? O sea que aquí quedó relegado de alguna manera el enoturismo. Aquí hay esfuerzos de inversión en espumantes, muchas bodegas poniendo, digamos, vinos espumantes en sus portfolios, y hay inversiones sí en visitor center. De alguna manera ahí ya empieza una dedicación un poquito más de negocio al sector vitivinícola. Y la última es ya entramos en la etapa en la que, como además se ameseta algo todo esto, los ejecutivos de las empresas, los dueños de empresas empiezan a pedirle al enoturismo que también sea rentable, ¿no? Es decir, que basta de cerrar las cuentas en rojo, ¿sí? Y por lo tanto, con la llegada de la pandemia, que además le ha pegado durísimo al enoturismo en general, con la llegada de la pandemia han llegado, digamos, decisiones muy importantes hacia adelante de muchas bodegas, tanto por lo que decía antes, un contexto agresivo, tanto sectorial como económico, pero además de esto, el enoturismo también teniendo que hacer lo suyo. Y creo que este resultado va a ser virtuoso para el enoturismo, porque creo que es el más favorecido para aportar a lo que viene, ¿sí? Bueno, la estrategia del Océano Azul nos enseña, digamos, muchas cosas interesantes, pero esta me parece muy relevante para ir al caso del enoturismo. Hay como siempre tres mercados, digamos, siempre el mercado que atiendo, que es el primer nivel, hay un segundo mercado que es un mercado que no atiendo, pero podría atender, digamos, y un tercer mercado que son de gente que no me compró nunca y que en una de esas nunca me compra, pero tanto en el segundo como en el tercer nivel, según la estrategia del Océano Azul, es donde se encuentran aquellos lugares donde uno se puede expandir en el futuro. Entonces hay que mirarlos con mucha atención. O sea, tenemos que saber mucho de los clientes que hoy tenemos, pero tenemos que saber mucho más de los que no tenemos, digamos, porque ahí está nuestra fuente de expansión. Bueno, claramente a los que tenemos hay que darles un salto de valor para que aumenten la frecuencia de compra. Ahí la venta directa parece como muy relevante, digamos, en las decisiones, ¿no? Hay que mejorar la experiencia de compra de los compradores que hoy tenemos para retenerlos, ¿sí? Bueno, los que se niegan por alguna razón a consumir lo que la industria ofrece, nos dan una gran oportunidad si descubrimos por qué se niegan a consumirlo. Entonces ahí les pongo un ejemplo que puede ser muy interesante o para debatir. Por ejemplo, estamos todo el día pensando en los millennials, estamos todo el día pensando en los centennials o lo último, la generación X, digamos, y resulta que quizás hay muchos de la generación, los older, que son pensionados y que si ustedes se fijan en el mundo, los pensionados gastan mucho en turismo en general. Y la pregunta es, ¿qué respuesta le estamos dando del sector enoturista a los pensionados, digamos? Gente que podría ser nuestro cliente y que no es nuestro cliente hoy día. Entonces, digo esto como para, por lo menos, tirar una lluvia de ideas, una tormenta de ideas. Pero lo más importante, y esto tiene que ver con algunas cuestiones que también mencionó Adela, es entender a los clientes, conocer de ellos. Y resulta que vienen
2 horas los tenemos a nuestra disposición, mejor que usemos esas 2 horas bien para entenderlo. Y que además lo atendamos, no con gente que se dedica a ser anfitrión, sino con gente que se dedica a ser vendedores, digamos, ¿no? Que esto es lo más importante. Bueno, la cuestión es que hoy día el sector vitivinícola tiene desafíos para repensarse y calibrarse, ¿no? Es decir, tiene que repensarse frente a esto que estamos mencionando. Y acá hay 8 disparadores, digamos, de repensarse y calibrarse. La primera cuestión es que la ventana estratégica está en el mundo, es decir, parece que donde más oportunidades pueden existir todavía para el negocio del vino está en el mundo. Y ahí el turismo del vino tiene algunas cuestiones para hacer, puede seguir siendo un buen promotor de imagen de las bodegas, puede trabajar mucho, digamos, en sus páginas web y tener mucho en lo que es la promoción internacional. O sea, tiene mucho para entregar, pero más tradicional, si se quiere, ¿no? Después el concepto de menos es más, creo que aquí también Juan nos ilustró sobre este tema, digamos, acerca de que la gente quiere tomar más vino, pero mejor, digamos, en general. Esto les pasó con la pandemia, quizás esto es un tema que siga, y esto es un fenómeno que ha pasado en el mundo desde hace ya un rato largo. Entonces, no tratemos de mejorar tanto el producto, tratemos de mejorar las ocasiones de compra, las experiencias de compra, y en esto, nuevamente, el turismo del vino tiene mucho para aportar en este camino de dar otros valores a la experiencia de compra, más allá solamente de solamente una buena relación calidad-precio del producto que compra, ¿no? Es decir, que la calidad sea un concepto mucho más amplio, donde obviamente el enoturismo está muy incluido. El tema de la inversión bajo la lupa, aquí en el mundo, es cierto que hoy día hay liquidez en los mercados internacionales, pero la realidad es que la inversión se ha puesto cada vez más, los inversores en todo se han puesto cada vez más exigentes y entonces le exigen al negocio del vino tener atributos y tener, digamos, atributos de rentabilidad que antes no le exigían, ¿sí? Y en esto vamos a tener que ser muy juiciosos, digamos. El tema de los activos pesados, los activos livianos, ya fue una discusión de hace mucho tiempo. Los activos livianos hacen referencia básicamente a, el, al, a activos, digamos, de bienes intangibles. El vino tiene mucha experiencia en esto, yo siempre lo digo, el vino fue eh, capaz de ponerle 92, 93, 94, le pusimos puntaje a un intangible. No sabemos muy bien qué es lo que es 94 puntos Parker, pero para nosotros ya es una definición. Que un vino tenga 94 puntos Parker o Tinatkin o el que sea, ya define al vino, digamos. Entonces, la viticultura está muy entrenada en esto de los intangibles o los activos livianos. Bueno, todavía quedan exigencias mayores para el sector y creo que el enoturismo tiene una enorme ventaja comparativa dentro de otras áreas de las empresas vitivinícolas para hacer su aporte. ¿Sí? Respecto a que hay nuevos formatos comerciales, creo que lo dijo Juan, lo reveló fantásticamente en su exposición y lo dijo también Adela en la suya, digamos, el tema de el e-commerce, los nuevos formatos comerciales, el omnicanal, esto realmente ha llegado y bueno, y ahí también podemos hacer nuestra cooperación del turismo del vino con todo lo que es la venta directa, el seguir al cliente después, el día D, como decía Adela, el día que después que se fue, digamos, directamente. Así que, cómo lo seguimos y cómo lo seguimos vendiendo, ¿no? Bueno, los chicos crecieron, este es un tema ya venimos hablando de los millennials hace tanto que no nos dimos cuenta que a los millennials se les ha caído un poco el pelo, que están más canosos, digamos, tanto mujeres como hombres, digamos, decir, y bueno, ya toman y han cambiado hábitos y gustos y han cambiado formatos de vender. Y a los millennials les gusta viajar y a los millennials les gusta tener experiencias distintas y demás. Pero además son muchos ejecutivos ya las empresas y esos ejecutivos son ejecutivos con mucha formación, que se van a ir seguramente, van a querer ir a otra experiencia porque eso les gusta. Es decir, hay todo un desafío de la industria en este tema, ¿no? Bueno, la innovación es el centro de la escena. Yo soy un fanático del tema innovación, quienes me han escuchado
vos saben de mí, saben de que este es un tema que me absorbe mucha parte de mi tiempo, y la innovación está en el centro de la escena de la vitivinicultura, y ahí todavía tenemos muchísimo para hacer y para aportar desde el enoturismo acerca de innovar en la experiencia de compra de estos clientes que cada vez son más raros de interpretar, digamos, ¿sí? Y por último, el futuro del trabajo, ahí pongo el futuro ya es presente, en realidad es una paradoja, pero lo que estamos haciendo hoy justamente forma parte del futuro del trabajo, una conferencia donde a mí me encantaría estar allá ahora en México, digamos, y sin embargo estoy acá en mi escritorio, y bueno, y como esto, tantas cosas. Entonces, aquí hay todo un desafío, digamos, de las compañías. La pregunta que nos tenemos que hacer es de todos estos desafíos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué fortalezas tenemos desde el enoturismo para este fenómeno que se está dando en el negocio del vino? Bueno, ahí tienen algunas explicaciones que quedarán para ustedes, ¿no? Llegó el momento de la sinergia. El negocio del vino tiene grandes amenazas de contexto, tiene oportunidades limitadas, la búsqueda de espacio de mayor rentabilidad, tiene alta rivalidad competitiva, necesidad de inversión intangible, ya lo hemos dicho abundantemente. Y el negocio del turismo, que es otro negocio, fue el más afectado obviamente por el COVID, pero antes y después un negocio en expansión y va a seguir así. Es difícil pensar que no. Pero va a crecer el turismo de cercanía, algo que es muy importante para el turismo del vino y es muy importante para la venta directa, porque ese es el cliente de la venta directa, el turismo cercano, el visitante que está a pocos kilómetros de la bodega, digamos, ¿sí? Hay una gran demanda en el negocio del turismo por la experiencia de todo tipo, y bueno, y la experiencia del vino es una experiencia más dentro de todas las experiencias que se buscan. A los jóvenes, ya lo dije, les gusta viajar, y ha llegado el momento del omnicanal, en donde tendremos que ponernos más expertos. Por lo tanto, en la unión de estos dos negocios hay todavía hay un diamante de gran valor, probablemente no esté pulido como este todavía, pero hay que pulirlo, ¿sí? Y para cerrar, digamos, y cumplir y tratar de cumplir lo más acabadamente con los tiempos, digamos, que claramente las empresas de buena performance en el mundo tienen estrategias de negocios, tienen visión, digamos, tienen estrategias funcionales para poder llevar a cabo aquellos propósitos u objetivos superiores que se trazan, ¿no? Y entonces, ahí siempre yo digo que esto es como Miguel Ángel. Miguel Ángel fue capaz de hacer esas obras tan magníficas como La Piedad o como el David. Y cuando le preguntaron sobre La Piedad, cómo había hecho, maestro, para hacer esta cosa tan bella, él dijo, sí, pero sí es muy fácil, si la estatua de La Piedad estaba dentro de la roca, yo lo único que hice fue sacar lo que sobraba o lo que estaba de más. Claro, ese era Miguel Ángel, digamos, que él veía La Piedad dentro. La verdad que encontrar Miguel Ángeles no es tan fácil, y por lo tanto hay toda una estrategia de management preparada para que las empresas hagan estrategia de negocios, ¿no? Pero esto de saber dónde se quiere ir es central. Y entonces aquí me quería detener para ver qué aportes puede tener el turismo del vino en el negocio del vino. Desde el punto de vista de las empresas hay una perspectiva que es clara, digamos, que los dueños de las empresas quieren que aumente el valor económico de la empresa. Ponen capital ahí, ponen esfuerzo, ponen tiempo, ponen trasnochadas, digamos, de insomnio para que aumente el valor económico de lo que tienen. Ese es su objetivo central, digamos, ¿sí? Tienen, digamos, y hay un tercero que tienen que convencer, digamos, que a los clientes. Porque si él no convence a los clientes, difícilmente logre tener valor económico para su empresa. ¿Y cómo hace para darle, digamos, mirar al cliente dándole la propuesta de valor que los clientes quieren? No la que él cree que tiene que darle, la que los clientes quieren y valoran. Porque así sacan la plata del bolsillo, sacan la tarjeta de crédito o lo que sea y pagan por aquello que les están dando. Entonces, aquí está el origen del negocio. Y para eso tenemos que tener procesos eficientes, digamos, tenemos que asignar bien los recursos y por último tenemos que tener, digamos, la gente que haga el negocio, que lo produzca, que haga aquellos procesos que satisfagan a los clientes y que ese cliente nos deje la plata para que esté contento el dueño de la empresa. Este es el desafío de cualquier negocio. Si vamos al del vino en especial, o mejor dicho,
en esta generalización. Bueno, para aumentar el valor económico de la empresa podemos aumentar la escala de la empresa, o sea, vender más Q, digamos, más cantidad. Aumentar la escala del turismo del vino puede aumentar, puede ayudar a aumentar la escala, por lo tanto puede ayudar al negocio del vino en general. Todos quieren aumentar los precios promedio, digamos, esto es como una obsesión de todos, pero bueno, después resulta que no hay tantos clientes que paguen esos precios promedio. Y es muy difícil, además, que me crean que este producto es caro y bueno, digamos, no es fácil. Bueno, claramente se puede aumentar el valor económico con nuevos productos y aquí hay el espacio del mundo del turismo del vino es enorme porque entra en otro mundo, digamos, el segundo nivel y el tercer nivel, entra en otro mundo donde puede ofrecer nuevos productos una bodega. Puede traer nuevos clientes, claro, clientes que no compran vino, pero probablemente por ahora no compran vino, ahora pueden comprar turismo del vino y después en una de esas compran vino para sus hijos o nietos, digamos, es decir, podemos ampliar las fronteras de nuestro negocio con el turismo del vino. Nuevos mercados, bueno, estos son más que nada mercados de exportación, ahí es un poco más difícil. Nuevos negocios sinérgicos, claramente, al meterse en el mundo del turismo, hay muchísimos negocios que se pueden desarrollar solamente abriendo las fronteras mentales, digamos, de las empresas y pensando que ahí hay otro mundo para desarrollar. Les podría contar, si tuviera más tiempo, varios ejemplos de Mendoza al respecto, digamos. Bueno, disminuir costos fijos, disminuir costos variables, esto es casi una obviedad. Aumentar la rotación de los activos. Este es un problema de muchísimas bodegas. Las bodegas quieren aumentar el precio promedio, pero se dan cuenta que aumentan los stocks de vinos y aumentan los inventarios, y eso les cuesta caro. Y entonces, los clubes de vinos, el turismo del vino permite vender, por ejemplo, haciendo descuentos, haciendo, digamos, una serie de acciones comerciales, y entonces disminuye la cantidad de activos que tengo inmovilizados. O sea que tiene mucho para contribuir. Desde el punto de vista del cliente, claramente el cliente quiere estas cosas. A mí no me importa ni cómo las hagan, ni cómo, y si no me voy al de al lado, dice el cliente. Bueno, ahí tener precio adecuado, ser percibido de buena calidad son como obviedades, digamos, pero fíjense lo del precio adecuado, es interesante porque los que son miembros del club de la bodega resulta que saben que pueden comprar a un precio mejor que si lo compraran en la góndola o del supermercado. Y bueno, y automáticamente lo que tienen, digamos, es una percepción de que compraron a un precio adecuado. ¿Sí? Ni hablar de la entrega a tiempo, este es un desafío enorme para el comercio, el e-commerce, digamos, así que aquí hay un problema serio, digamos. Ser funcional es una obviedad, lo voy a pasar de largo. Generar una buena experiencia de compra. Ahí el papel del turismo del vino es realmente muy importante. La buena experiencia de compra es central en el turismo del vino. Y además, si generé una buena experiencia de compra, se lo comento a mis amigos, se los comento a mis familiares, y entonces, digamos, logro que la empresa venda más a partir de una buena experiencia de compra que generé, por ejemplo, en la venta directa. ¿Correcto? Bueno, disponer de servicios adicionales, entre otros, menos está claro, digamos, que tengo otros servicios, digamos, con el turismo del vino. La excelencia en la relación con los canales, esto es clave, digamos, para cualquier empresa que quiera ser sofisticada en su proyección de rentabilidad. Y acá también tenemos mucho para cooperar desde por último, la buena imagen de marca, es decir, la buena imagen de marca se logra haciendo bien muchas de las cosas de las que estoy diciendo. Y ahí estamos en lo que se llama, digamos, estoy en el momento de la verdad, estoy de cara con los clientes y por lo tanto tengo mucho que contribuir a la buena imagen de marca. En los procesos no me voy a detener en todos, me voy a detener solamente en un par de ellos. La innovación y la mejora son claramente un proceso que se ha metido como proceso y antes no estaba considerado como un proceso, pero la innovación ya está metido en todos los sectores de la economía como un proceso y así tiene que ser tomado. ¿Por qué? Porque estamos frente a un mundo cambiante, frente a un mundo donde todos los días todo se hace obsoleto y todo tenemos que comprar algo nuevo, algo distinto, tener una experiencia distinta, etcétera, etcétera. O sea, la innovación se ha metido en los procesos de un modo enorme. Y obviamente el turismo del vino tiene mucho para hacer y lo ha demostrado. Ha sido una gran innovación en el caso de la industria del vino en Argentina. Y me quiero referir a dos que están al final. Uno especial que es la gestión de canales. Esto de hoy día ya no podemos gestionar los canales tradicionales. Los canales se ampliaron y por lo tanto la gestión de canales cada vez se hace más compleja en los procesos internos. Y en esos canales van a tener que aparecer este nuevo canal, que es el turismo del vino, la venta directa y el cómo hago para tener clientes satisfechos, digamos.
que es la perspectiva, la segunda perspectiva, ¿no? Y ser ciudadano empresarial tiene que ver con ser amable con el medio ambiente, ser responsable socialmente, y esto también es una exigencia que se puede cooperar bastante del mundo del vino. Por último, los recursos humanos, digamos, aquí siempre mi ejemplo, como digo, es el Barcelona, lamentablemente el Bayern Múnich se metió 8 goles, digamos, pero en realidad, de la perspectiva del aprendizaje, está claro que tenemos que tener claridad del diseño organizacional, es decir, dónde va a jugar el turismo del vino en la organización. Ya no es, y cuando esto inició, se hablaba de las chicas de turismo, digamos, hace 15 años en la Argentina, las chicas de turismo. Esa era su ubicación en el organigrama, no se sabía si dependía del área comercial, del área de marketing estratégico, del área de operaciones, de dónde dependían, no se sabía muy bien, pero eran las chicas de turismo. Bueno, esto se tiene que terminar para que realmente sea potente el turismo del vino. Tiene que tener un lugar en la organización. Obviamente, ni hablar de las habilidades individuales y de las capacidades de las personas, que lo expresaba también muy bien Adela al decir, tenemos que cambiar de gente que sea anfitriona a gente que sea vendedores, digamos, es decir, lo que tenemos acá es que poner vendedores, lo cual no quiere decir, no es ni peyorativo ni nada que se le parezca, ¿no? Bueno, ni hablar de las tecnologías de información y comunicaciones, donde tendremos que aprender muchísimo todavía, desde las cosas más simples hasta la Big Data, digamos, es decir, hay mucho para desarrollar y el turismo del vino puede ser un gran promotor de estos cambios dentro de las organizaciones. Y por último, un clima laboral para la acción, claramente. Si no estamos todos medios peleados entre todos, difícilmente cumplamos con la propuesta de valor a los clientes y le demos valor económico a la empresa, que son los que nos están mandando a que hagamos lo que hagamos. Por último, un autor que realmente a mí me ha impactado muchísimo en los últimos años, Yuval Harari, y él dice, lo que diferencia al Homo sapiens de los animales es la capacidad de crear relatos, en que muchos crean y organizarse a partir de estos relatos. El turismo del vino es, como tantos, la venta de una experiencia y de un relato, digamos, que tenemos que ser capaces de construir muy fuertemente, y esto nos diferencia, digamos, por eso somos Homo sapiens, porque somos capaces de crear relatos. La pregunta es, ¿no habrá llegado el momento de que la vitivinicultura en su conjunto y las bodegas en particular construyan nuevos relatos? Y muchas gracias, y claramente el gran desafío está en marcha. Javier, cuéntanos, estábamos viendo tu charla que preparaste especialmente para el evento y hablamos precisamente de cómo realmente nosotros debemos ver el enoturismo como un negocio. ¿Cuál sería tu conclusión de todo lo que hemos visto para que la gente se lleve esa tarea pendiente de lo que tenemos que hacer como México, como Guanajuato, como Baja California, como los diferentes estados del país? ¿Qué tenemos que hacer para que sea realmente esto un buen negocio? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por permitirme este espacio para hablar de estos temas. Yo diría que la primera conclusión es, bueno, siempre es bueno ver qué experiencias han habido históricamente para no repetir errores o para avanzar sobre esas experiencias o empezar con las nuevas tecnologías de alguna manera, ¿no? Entonces ya que tenemos experiencias como se han podido ver a lo largo de este seminario, a mí me parece muy interesante que se salteen muchos pasos en regiones que todavía están en la etapa de inicio, si se quiere, o en las primeras etapas de este negocio. La primera conclusión que yo quiero dejar sentado es que tarde o temprano, más temprano que tarde, las exigencias de los dueños de bodegas al área de turismo es, yo quiero con esto ganar plata, digamos. Es decir, yo no quiero que solamente sea un gasto de imagen o un gasto para la hospitalidad, etcétera, etcétera. Yo quiero realmente que esto sea un negocio, y me parece que esto en muchas vitiviniculturas tardó mucho tiempo en aprenderse, y ustedes no tienen que hacer eso, digamos. En México lo deben saltar rápidamente y entrar en esa fase, digamos. Esta es la primera gran recomendación. La segunda gran recomendación es que el mundo del vino solamente necesita del mundo del turismo del vino. O sea, el turismo del vino le es realmente funcional al negocio del vino. Y al ser funcional, bueno, hay que hacerse valer, digamos, dentro del negocio del vino, y entonces
poder poner, digamos, de parte del enoturismo aquello que necesita el negocio del vino, ¿no? En tercer lugar, y no menos importante, es que al abrirse al mundo del vino, al mundo del enoturismo, las bodegas se están abriendo a un mundo bastante nuevo y distinto, como es el mundo del turismo, que tiene bastante poco que ver, digamos. El mundo del vino es un mundo más reservado, es un mundo más de silencios, más de oscuridad, más de guardar el vino, más conservador, si se quiere, mientras que el otro es un mundo muchísimo más de diversión y alegría y pasarla bien, mientras los otros están trabajando, digamos. Entonces, me parece que y esto requiere actores, y estos actores están fuera del negocio del vino tradicional. Y estos actores son actores que tienen que ver con el turismo, y tienen que ver con los estados, y tienen que ver con las políticas, y tienen que ver con otro mundo. Y entonces me parece que rápidamente hay que tejerlo, ese entramado, porque si no, se corre el peligro de, bueno, como lo escuchábamos, lo que hizo la gente de Biumanen en una primera etapa, empujando para que se hicieran asociaciones y demás, muchos años de esfuerzo. Bueno, hay que rápidamente saltear ese tema y transformar al mundo del negocio del enoturismo en el mundo, digamos, que empuje, ¿no? Correcto. Javier, tenemos una pregunta. ¿Qué métricas recomiendas para la evaluación y mejora las perspectivas que mencionaste? ¿Qué métricas? Mira, la primera métrica, la más importante de todas, digamos, es la cantidad de visitantes. Digamos. Esa métrica hay que tenerla muy medida, y dentro de esa métrica hay que por lo menos tener dos o tres métricas adicionales importantes. Primero, ¿cuánto compra? ¿Qué compra? ¿Sí? ¿Cómo vino? ¿Cómo llegó a la bodega? ¿Cómo vino? ¿Por dónde fue el canal a donde llegó? ¿Sí? Y una muy importante es, primero, que hay que tener estas métricas sin atosigarlo de preguntas a los que vienen a las bodegas, porque los que vienen a las bodegas no quieren que les pregunten cosas, lo que quieren es disfrutar el momento. ¿Sí? Entonces hay que ser muy inteligente para preguntarle estas cosas, creo que también lo decía Adela en algún momento. Y hay que mirar bien cuánto le saco de la billetera que trae, digamos. Hay que tratar de entender cuánto gasta cada turista y en qué gasta, ¿sí? Y cuando se fue, hay que empezar a medir si vuelve a tomar contacto. Hay que empezar a medir si vuelve a tomar contacto y qué le doy por ese contacto. Nadie toma contacto si después al final no voy a tener nada. Y entonces ahí viene el mundo de la venta posterior de vino, ¿no? En California, en las bodegas de Napa tienen una medida muy importante, y es, ellos saben que cada persona que está, de cada 100 personas que van entrando a la bodega para hacer degustaciones, por lo menos 10 tienen que salir habiendo comprado botella de vino, o por lo menos una membresía, digamos, ¿sí? Para seguir comprando. Y ellos saben que van a seguir comprando por lo menos durante 2 años o 2 años y medio, y van a comprar no más de 10 o 12 cajas. Tampoco hay que pretender venderle tanto más. Ellos quieren venderle 10 o 12 cajas en los próximos 2 o 3 años. ¿Sí? Y después se van a ir, porque se van a ir a otro club, a otra membresía, porque se aburren. Entonces, estas medidas hay que tenerlas muy de cerca, como también hay que tener muy de cerca una cosa que nosotros medimos acá en algunas bodegas para las que yo trabajo especialmente en estos temas, y se mide, por ejemplo, quién decide la compra. Si viene una pareja, ¿quién decide la compra? Y normalmente el hombre quiere comprar más vino y la mujer quiere comprar, por lo general, más merchandising, ¿sí? Y además, si además le ofrecen comer, la pregunta es, ¿qué queremos? ¿Que compre comida que me deja una rentabilidad de tanto, o que me compre vino que me deja más rentabilidad? Hay que tener cuidado con la billetera. Hay que tener mucho cuidado con la billetera, porque esa billetera, después de salir de la bodega, va a hacer otras cosas de turismo. Y entonces sabe que lo que se gastó ahí lo dejó de gastar esa noche en ir a ver un festival de algo o salir a cenar a otro lugar. O sea, hay que tener mucha medida de lo que el turista gasta y está dispuesto a gastar, digamos, ¿sí? En esto hay que ser muy, muy incisivo. Es bien interesante lo que dices, porque no muchas bodegas tienen estadísticas, ¿no? Y como tú dices, a veces uno como enoturista no quiere que te estén preguntando los test de ¿y cuántos años tiene? ¿Y cómo vino? Y, o sea, es otra cosa, ¿no? Pero indudablemente, si no tenemos diagnósticos y estadísticas, y esta es la parte dura de la situación, si no tenemos ese recurso
pues cómo hacemos esta planeación estratégica, que es donde tú eres muy fuerte, ¿no? Tal cual. Yo te diría que ahí hay avances que hoy día están disponibles, lo que hablaban de lo que se está haciendo en Chile, ya esto ya hace mucho tiempo se hace en Estados Unidos, en España y demás. Por ejemplo, las plataformas de reserva. Hoy la gente se ha acostumbrado a hacer reservas a través de plataformas de todo tipo, ¿no? Desde reservar, antes reservábamos solamente por un ticket de avión o un hotel, digamos. Hoy estamos acostumbrados a reservar para ir a cenar a algún lado, estamos acostumbrados a reservar para ir a, obviamente, a un recital. Entonces, las plataformas, digamos, aunque sean plataformas muy sencillas al principio, son muy buenas en cuanto a generación de información. Son muy buenas y dan mucha información estratégica para los negocios. Y ahí la gente, cuando está reservando, sí está dispuesta a poner 2 o 3 cosas, porque está reservando, no está en el momento de disfrutar, no está en la experiencia, ¿sí? Lo peor que podemos hacer es andar con cuestionarios atrás de los visitantes. ¿Sí? Entonces me parece que, aunque sea en forma rudimentaria, hoy hay plataformas disponibles muy, digamos, muy desarrolladas en muchos países. Me parece que si ya mismo intentaron hacer una plataforma, aunque sea muy rudimentaria, compartida entre todos y ligada, digamos, a los TripAdvisor de todo tipo, me parece que ya ahí empiezan a tener muchísima información de adelante. Porque ya además hay una cosa muy importante, ya saben quién viene, hasta tienen que recibirlo con su nombre, hasta con su nombre tienen que recibirlo, le van a poner un tag en el que va a poner, y entonces, digamos, Ana María es Ana María, y cuando el guía la nombre debe decir, Ana María, qué gusto tenerte aquí visitándonos en la bodega. Estas que son trucos de marketing o de comunicación, me parece que son muy importantes a la hora del desarrollo del negocio. Correcto. Javier, te preguntan acá, ¿cuántas personas y qué perfil consideras vitales que debe ser parte del área responsable de enoturismo en cada bodega o en cada viñedo? ¿Cuántas personas y qué perfil? Sí, se me cortó un poquito cuando estábamos hablando, lo que me preguntabas. Respecto a los visitantes, digamos, los números que por lo menos yo tengo para varias bodegas aquí, se tiene que tener por lo menos un número de alrededor de 5.000 a 10.000 visitantes por año por bodega, como para tener una masa, digamos, de recursos interesantes, digamos, o digamos, que nos permita hacer desarrollos un poco más avanzados que eso. Respecto al gasto, digamos, que los turistas tienen que hacer como mínimo, aquí se tardó mucho en Argentina a que esto se hiciera, pero yo creo que hay que hacerlo. Mi punto de equilibrio da que nadie debería pagar menos por una visita y una degustación básica de una bodega entre 5 y 10 dólares, digamos, para ponerlo en moneda internacional. ¿Sí? Y la idea es que arriba de eso, un visitante tiene que gastar no menos de otros 20 o 30 dólares encima, ya sea porque compró vino o porque compró un sacacorchos o porque comió algo, digamos. ¿Sí? Y después tengo que tratar de ver cómo hago para venderle cajas en el futuro. Pero de alguna manera esos números acá son como números muy básicos, ¿no? Muy básicos. Javier, una última pregunta para cerrar, porque ya son las 2 de la tarde. Nos están preguntando que cuántas personas y cuál debería ser el perfil de la gente que atiende, del equipo que atiende en el turismo. De acuerdo. Yo creo que aquí uno tiene que también medir, hay una cuestión importante y es la estacionalidad, si va a venir solo los fines de semana o vamos a tener todos los días abiertos, ¿no? la bodega del turismo, pero yo te diría que para este número que te decía, de 5.000 a 10.000 visitantes, tenemos que tener por lo menos una persona que maneje el sector, digamos, y por lo menos una persona adicional, digamos, que atienda a turistas y eventualmente uno o dos que pueden ser eventuales y que yo los puedo necesitar en determinados momentos puntuales, ¿no? Obviamente se hace falta formación bilingüe, obviamente tienen que conocer mucho de vino, pero básicamente tienen que ser buenos, digamos, tienen que ser buenos en materia comercial, tienen que entender tienen que tener aptitudes y actitudes comerciales, digamos. Es decir, esto lo remarco mucho,
si tienen que terminar vendiendo, ¿sí? Y para esto hay que entrenarlos en esto y hay que tener capacidades técnicas para esto. No cualquiera es vendedor. Puede ser un excelente, digamos, en hospitalidad puedo ser muy, muy bueno, pero no necesariamente soy bueno en vender, digamos. Normalmente pasa igual, además pasa lo siguiente, muchos de los que son muy buenos en hospitalidad no son buenos vendiendo, digamos. Por lo tanto, claro, tengo que preocuparme muchísimo porque si no, vuelvo a insistir, tarde o temprano el dueño de la bodega dice, muchachos, esto me está dando muchas pérdidas. Y claro, yo no estoy dispuesto a seguir financiándolo. Claro, todo se traduce finalmente en rentabilidad. Javier, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Tienes mucho para enseñarnos. Aquí ya estábamos hablando que vamos a pensar cómo traer tu experiencia a México para que colaboremos en algunos proyectos importantes. Sabemos que tú traes todo este bagaje y todo el desarrollo de una cantidad de proyectos impresionantes. Tu currículum lo dice. Javier, muchas gracias. Vamos a seguir en contacto. Ya ahora estábamos hablando que hay cositas por ahí pendientes por hacer. Te agradecemos muchísimo que hayas ayudado a esta parte de cierre del evento, donde pudimos nosotros comprender cómo rentabilizar, cómo hacer este negocio del tema del enoturismo. Te mando un gran abrazo, saludos por allá Argentina, estás en una región preciosa y muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo todos tus conocimientos. Bueno, el agradecido soy yo y esperemos conocernos pronto. Yo prefiero que nos conozcamos allá que aquí, pero bienvenidos también a Mendoza, digamos. Ay, bienvenido con los brazos abiertos y yo prefiero conocerte allá que aquí. Bueno. Nos cruzamos. Bueno, muy bien. Del mundo muy bellas. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Felicitaciones por todo, gracias. Por todo. Muchas gracias.